Estamos en pasaje abierto, como le habíamos prometido, vamos a seguir viajando alrededor del mundo. Nos vamos a ir para Colombia, pero antes quiero recordarle nuestras redes sociales: 360.travel, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube, donde están nuestros programas, nuestras entrevistas, nuestros recorridos alrededor del mundo, así que no se lo pueden perder. Y ahora nos vamos a Colombia para hablar de una empresa muy particular, Páramo Trek, que es una empresa especializada en trekking y en turismo de montaña, y para ello tenemos a su directora ejecutiva, que se llama Isabel Cristina Giraldo Valencia. Isabel, muy bienvenida al programa. Hola, muchas gracias por darnos este espacio y darnos a conocer aquí con ustedes, con 360. La verdad que es un placer tenerte con nosotros, es un placer para nosotros también viajar a Colombia cada vez que tenemos la oportunidad, y ahora a través de Páramo Trek. ¿Cuáles son las características de Páramo Trek y dónde opera? Pues mira, nosotros estamos en Salento, Quindío, que es un pueblito muy pequeño en el corazón del eje cafetero. Es un pueblo que es muy pintoresco. Y nuestra particularidad es que hacemos rutas de trekking y de alta montaña en el Parque Nacional Los Nevados. El Parque Nacional Los Nevados tiene unas altitudes más o menos desde 2.400 metros hasta 5.200 metros. Hacemos recorridos allí. Nosotros nacimos hace 6 años con una intención muy particular, y es tratar de transformar los senderos en Colombia. ¿Por qué decimos que transformar los senderos? Porque lo que queremos hacer es que el viajero, tanto nacional como extranjero, conozca nuestros territorios, conozca nuestro ecosistema, se apropien de ellos y puedan tener una experiencia real y significativa, ya que hacemos como una combinación perfecta entre una interpretación ambiental y un trabajo con nuestras comunidades locales que están asentadas allí en nuestros páramos. La empresa se llama Páramo Trek por esa intención, porque uno de nuestros propósitos es ir a visitar los páramos en Colombia. Son nuestros ecosistemas que están en las altas montañas y son nuestras fuentes de agua, son nuestros reservorios de agua. Entonces eso es también otra de las cosas bonitas de nuestra empresa. Bien, Isabel, ¿y cómo es la relación con la gente que demanda los servicios de ustedes? Quiero decir con esto, ¿qué incluyen los paquetes que ustedes venden? Ellos tienen que llegar al lugar. Me imagino que habrá lugares en donde los turistas están haciendo base y si quieren llegar a hacer este tipo de turismo, ¿cómo es la relación que establecen con ustedes? ¿Qué es lo que ustedes les ofrecen? Sé que tienen muchos paquetes, pero en general, y después ahondamos para describir cada uno. Ok, mira, normalmente los viajeros antes de llegar a Colombia ya nos han investigado un poquito, sobre los ecosistemas del páramo y los picos de montaña. Nosotros lo que hacemos es complementar su investigación que han hecho desde sus redes sociales, desde internet o algo, digámoslo así, y les hacemos un acompañamiento un poquito más pues ahora gracias a la virtualidad, con algo que nosotros llamamos cita a la montaña, que nos reunimos 3 veces con ellos antes de llegar a su viaje. ¿Con qué intención? Porque lo hacemos es porque sabemos que muchos de los viajeros que visitan ya han hecho montañas en otras partes del mundo, pero las montañas que nosotros tenemos y los senderos son muy agrestes y tenemos unas diferencias altitudinales muy fuertes. O sea, a veces no encontramos dónde dormir desde los 2.000 metros hasta los 4.000, entonces es apoyarlos en ello. Debido a eso, nosotros aquí ya tenemos pues cosas que se les pueden brindar a ellos, ya que también a veces viajar con este equipo de alta montaña desde Europa o desde Argentina no es tan fácil, pues cobran un poquito más el vuelo. Entonces nosotros aquí les brindamos todo lo que son los bastones, a veces mochilas, zapatos, todo el equipo de hielo, cascos, cuerdas, crampones, arnés, todo esto nosotros les los damos acá y les apoyamos en todo su recorrido en esta parte. Bien, perfecto. Entonces, Isabel, la agencia está orientada a personas que tengan algún tipo de experiencia en este turismo, en viajar y las experiencias arriba de la alta montaña, o también tienen experiencias para los amateurs que no han tenido experiencia en esto. ¿Cómo funciona? Pues en realidad
atendemos a todo tipo de público, o sea, pero la mayoría de las personas que nos buscan a nosotros son personas que están apenas iniciando en el montañismo. Y también eso es lo que nos hace como, nos parece lo más bonito y lo más apasionado, porque estamos empezando a explicarle a las personas cómo pueden iniciar su actividad de montaña aquí con nuestros páramos y en Colombia, ya que esto es como uno de los primeros destinos para los viajeros en hacer montañismo, y ya muchos de ellos ya después siguen a hacer Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia, como otros países de montaña, pues porque tienen picos un poquito más altos. Entonces, en realidad es para cualquier público. Lo único es que el que está iniciando en la montaña, les tenemos unos recorridos especiales para ellos, y los que ya son un poquito más expertos, obviamente ya ellos quieren algo un poco más fuerte, entonces también se les tiene unas rutas diseñadas para ellos. Pero nuestro mayor público es su primera vez en los 4.500, 5.000 metros de altura. Bueno, bien interesante ahí entonces para los y las que nos estén escuchando y todavía no hayan experimentado con este tipo de turismo. Si quieren ir a Colombia y quieren experimentar con el turismo de montaña en ese lugar, Páramo Trek, bueno, es un ofrecimiento muy interesante. Me decías esto de los amateurs y los que ya tienen un poco de experiencia. Me imagino que eso también lo que hace es dividir un poco los grupos. ¿Cómo componen ustedes los grupos? ¿Cómo organizan? ¿Son viajes privados? ¿Son viajes con más gente? ¿Cómo funciona el formato? Ok, nuestros grupos son máximo de 8 personas. Después de 4 personas hay un segundo guía. Lo hacemos así pequeños, es con la intención de brindar un muy buen servicio en la atención, en la seguridad del viajero. Y también obviamente porque muchos de los turistas a veces nos expresan que en hacer montaña no les gusta hacer con muchos grupos o muchas personas en la actividad. También había muchos tiempos, o a veces nos piden grupos privados, o sea que nosotros no tenemos el problema en hacerlo ya sea 1 o 2 personas o máximo 8. En lo que es temporada alta, a veces es un poco más sencillo formar los grupos cuando son viajeros solos y dicen yo soy un viajero solo pero quiero compartir esta experiencia con otros viajeros. Es un poquito más fácil para nosotros armar los grupos en temporada alta, pero en temporada baja sí es un poquito más difícil, y lo máximo que podemos llevar a la montaña son 2 o 3 personas. En el momento también de hacernos como la primera solicitud, en esto de que te decimos que es la cita de la montaña, que es lo que hemos diseñado nosotros para brindar un servicio más especializado, hacemos estas preguntas a los viajeros, y también más que todo es la experiencia que ellos han tenido para poder identificar si se debe de hacer es un grupo con gente experta o amantes a la naturaleza y al montañismo que están iniciando. Perfecto, bueno, entonces no van a tener ningún problema los y las que demanden. Bueno, ahí bajo la dirección de Isabel, me imagino que se van a agrupar bien en estos grupos para poder realizar la experiencia como corresponde, con menos o más conocimientos, recorriendo lugares que seguramente por ahí los colombianos ya han visitado, pero con una propuesta distinta, y para los extranjeros que recién llegan. Habíamos visto en su página, que bueno, aprovecho para nombrarla, paramotrek.com, para los y las que quieran indagar un poco más. Tienen diferentes formatos en trekking, hiking, climbing, biking. Todas estas propuestas son combinadas al momento de generar la experiencia, de ofrecerla, o se ofrecen en diferentes formatos para diferentes públicos. Hay algunas que son combinadas, por ejemplo el trekking y climbing son combinadas. Estamos creando en este momento una combinación entre biking, trekking y climbing. Esa sí sería una ruta ya muchísimo más completa, porque el Parque Nacional no lo permite, o sea, el Parque Nacional Los Nevados, donde lo visitamos, es lo que nos permite. Pero la mayoría de las rutas son muy específicas y enfocadas en ya sea senderismo o lo que nosotros llamamos hiking o trekking. Normalmente lo que es el trekking, el climbing, siempre, para 2 o 3 picos nevados que son los que tenemos allí, 2 picos nevados y una montaña sin nieve, es lo que nosotros llamamos climbing. Bien, perfecto.
Y dentro de las rutas, ¿cuáles son las rutas más demandadas? También pienso que habrá algunas rutas que son más requeridas por los nativos y otras rutas que son más requeridas por los extranjeros. ¿Es así? Y bueno, y haceme también un abanico acerca de todas las rutas que ofrece, que son muchas. Claro, sí, mira, sí, lo que tú dices es verdad. El local o el turismo doméstico, como decimos aquí, el colombiano, uno de sus propósitos es conocer la nieve. Entonces para eso tenemos dos rutas, que es el Nevado Santa Isabel y el Nevado del Tolima. Para las personas que son expertas o que ya han tenido un primer acercamiento a la montaña, visitan el Nevado del Tolima, que es un recorrido de 4 días. Es un recorrido que demanda un poquito de actividad física, digámoslo así, mientras que el Nevado de Santa Isabel es un poquito más corto, se puede hacer en 2 días. La diferencia con el turismo internacional es que ellos, pues la nieve es un poquito más para algunos, para los europeos y la parte del norte es más común, entonces no es un objetivo. Para ellos el objetivo como que buscan con nosotros es el conectarse con la naturaleza, con nuestros ecosistemas, con los páramos, y vivir una experiencia de cómo viven las comunidades locales arriba en el páramo. Entonces, aunque eso se puede combinar perfectamente con estas, como lo estás viendo en el video del Nevado Santa Isabel, el Nevado del Tolima, ellos, su objetivo general es poder vivir una experiencia de cómo vivimos nosotros en las comunidades, de cómo viven las comunidades locales asentadas en el páramo con nosotros, con Páramo Trek. Bien, sí, justamente la pregunta iba orientada a eso, porque habíamos visto también en su plataforma que dentro de estas experiencias que tienen que ver más con la aptitud física y poder recorrer las montañas, hacer turismo de alta montaña, también hay un apartado al que llaman cultural. Y bueno, me imaginaba que tenía que ver con esto, extranjeros sobre todo que vienen, que van a Colombia en busca de una experiencia relacionada a la alta montaña, relacionada a lo paisajístico, pero también a la apropiación, a la experimentación con las culturas nativas. Hablabas de estos grupos que viven en la alta montaña, cuáles son las características de estos grupos y cuáles son las experiencias en las que incursionan los turistas cuando llegan. Ok, nosotros estamos ubicados en un parque nacional donde hay comunidades asentadas allí, o sea que esto de pronto en otros parques nacionales no es tan común, para nosotros aquí en Colombia es un poco más común. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es una inmersión con ellos y de que bueno, ellos en los páramos, lamentablemente en nuestros páramos tenemos ganadería. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que incursionar en turismo sostenible para que los campesinos puedan entender a veces que la ganadería en los páramos no es la mejor opción. Y cuando llevamos al turista tratamos de que ellos vean cómo es el proceso de aprender a hacer queso artesanal en las fincas, cómo ordeñar una vaca, pues que de pronto para nosotros es algo un poquito más sencillo, para ellos a veces no se lo imaginan, cómo es el ir el día a día en las fincas con el frío, prender la leña, porque también muchas de las casas todavía cocinan con leña. Entonces, cómo ir a recoger la leña, cómo prender un fogón, esto son como las experiencias de la inmersión, que pueden ser muy básicas, pero como te digo, el viajero, eso que tiene todo en su casa, que solamente es prender una estufa y tiene comida, por así decirlo, y allá en el campo es un poco más difícil. Eso es lo que les llama a ellos la atención y poder aprender y entender un poco de cómo se viven en las montañas aquí en Colombia, en los Andes de Colombia. Increíble la experiencia. Me imagino que los y las que van desde afuera, cuando llegan a Colombia, viven esta experiencia, quieren volver, porque seguramente hay muchísimo para recorrer y bueno, las experiencias también que ustedes ofrecen son muy diversas. Al empezar el programa leíamos algunas noticias. Una tenía que ver con el Instituto Turístico de España, que había tenido unas discusiones con sus representantes a nivel europeo y analizaban que el turismo de sol y playa iba a ser el más demandado en el post pandemia, y aparecía en segundo lugar justamente el turismo de naturaleza y el turismo de montaña.
¿cómo lo ves vos desde tu lugar y cómo lo han vivido en este tiempo? ¿Ha habido más demanda? ¿Cómo se han reestructurado? ¿Cuáles son esas estrategias que han utilizado para manejarse en esta época tan complicada de la que aparentemente empezamos a salir? Pues sí, mira, aquí en Colombia sí pasa exactamente lo mismo. El primero es la playa, el segundo están buscando destinos con naturaleza y montaña. El por qué lo están buscando es porque son destinos que pueden tener como contacto con el aire libre y no van a estar como tan encerrados, por así decirlo. Lo que estamos viendo es que nosotros operamos en un parque nacional, llevábamos 9 meses sin operación porque el parque nacional no había abierto, ya está abriendo de manera paulatina y justo el fin de semana que pasó tuvimos nuestro primer viaje y eso fue una cosa súper emocionante, nos sentíamos como volviendo a comenzar nuevamente, los viajeros quedaron fascinados. Estamos trabajando ahorita con turismo colombiano, pues debido al tema de pandemias, muchas fronteras están cerradas, pero sí estamos teniendo muchas solicitudes, tanto de viajeros colombianos como internacionales, que nos están solicitando estas actividades en la alta montaña con nosotros. Nos están empezando ya a reservar para enero, febrero, marzo del próximo año y normalmente lo que nos dicen es muy chistoso porque nos dicen en los correos no vemos la hora de salir de nuestro país y conocer otros lugares, otras regiones y poder estar en contacto con la naturaleza. Entonces yo creo que esto es algo que se va a ver no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Seguramente así va a ser. Bueno, Isabel, y ahí tomo lo que estabas diciendo para hacerte la última pregunta. Dos preguntas en una. Por un lado, el que tiene que ver con las reservas. Sabemos que en todos lados están recomendando las reservas online, no llegar al lugar y recién tratar de buscar este tipo de expediciones. ¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que hacer estas reservas? Como decías, los grupos pueden ir hasta 8 personas nada más, también para que lo tengan en cuenta. ¿Y cuál es, según vos, la mejor temporada para realizar este tipo de turismo en la alta montaña? Bueno, mira, sí, como tú dijiste, la mejor forma es hacerlo online con tiempo, máximo a veces tratamos de hacerlo con un mes o 15 días de antelación, dependiendo del pico de la montaña que vayamos a hacer, ya sea un nevado del Tolima o un nevado de Santa Isabel. Lo otro, ¿me repites la última pregunta? Que sí, la mejor temporada, porque sabemos también que el clima, por ahí las nubes, la lluvia, complica por ahí. Entonces, ¿cuál es la mejor temporada? O si hay varias temporadas, ¿cuáles son las características de cada una? Ok, mira, nosotros tenemos una particularidad y es que estamos en los trópicos, o sea que nosotros no tenemos estaciones. Tenemos estación de lluvia o estación seca. También por estar en los trópicos tenemos varios fenómenos como el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. Y esto nos está afectando un poco el tema de poder decir cuál mes es bueno y cuál mes no es bueno para ir a la montaña. Esto nos ha también enseñado también a empezar a trabajar en la montaña con todos los medios, pues con todos estos sistemas del clima, ya sea lluvia o mucho sol o mucho viento. Normalmente las épocas donde más nos visitan son enero, febrero, marzo y julio, agosto y septiembre, porque son de temporada seca, pero como te decía, dependiendo del fenómeno que tengamos, podamos tener temporada seca, pero con lluvias. Bien, bueno, todo apuntado, o sea, entonces. En cualquier momento nos pueden reservar y esto sí somos muy sinceros con el tiempo y de qué es lo que pueden esperarse en ustedes en el camino. Bien, bueno, todo apuntado entonces para los y las que quieran, las que queremos también hacer este tipo de turismo para Motrec. Estamos viendo en la pantalla las redes sociales, su página web para los y las que quieran incursionar, ahondar en todo lo que hemos estado hablando en esta entrevista. No queda más que agradecerte, Isabel, muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente seguiremos en contacto.